La grabación se iniciará pronto, me dice acá. Los mensajes también se graban. Le voy diciendo todo lo que se graba, ¿ah? Bueno, tú, como les acabo de Aparece, leer, mira, me salió aparece un... que... Habla usted. ¿Sí? Nada, que estaba por decir que no aparece ninguna opción para de decir si podía votar o no, que solo que comenzó a grabar. Ah, Es pero que le salió... Durant aparecía, cuando el profesor empezó a grabar, aparece abajo, Eduardo Ferrer empezó a grabar. No hay que dar ningún permiso a nosotros. Ah, de bueno, gracias. Me había confundido. Sí, sí, yo no sabía si había que dar un permiso o no, pero bueno. Además les aclaro, les he leído lo que decía el cartel ese, que grabarlo sin el consentimiento puede ser ilegal. Bueno, por eso espero, como todos ustedes lo piden, digamos que no me hagan problema, no me hagan un juicio después porque yo los he grabado a la clase. De todas maneras, la vamos a subir porque creo que es público, no hay nada extraño, así que eh, ya voy a ver después cuando lo termine de grabar, seguramente me decía dónde, en qué parte de la computadora lo voy a guardar y en base al tamaño vamos a ver si lo puedo subir a YouTube o si qué es lo que hacemos, ¿ah? Yo creo que lo mejor es subirlo a YouTube. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Sí, Sí, profe. está bien. Sí, sí, podría ser. Sí, sí, Perfecto. bueno. Bueno, En todo caso hacemos un YouTube privado para que no sea público y solamente teniendo el link puedan acceder a él. Pero bueno, ya eso ya lo veo después, ¿ah? Bueno, ¿alguien tiene algo para decir de del problema número 7? ¿Alguien lo ha hecho para que comparta? El 7 era profe, el sí, mismo grupo de las dos anteriores veces, tenemos hecho el 7 pero solamente hasta el A, porque el B no lo terminamos de entender. muy bien, muy bien, muy bien. Espera que yo lea el 7. Dice que tenemos un cuerpo que se mueve sobre una superficie horizontal, penetra en una zona rugosa, con una energía de tanto, 44 joules. Luego de recorrer 2 metros, su energía cinética disminuyó en un 80%. Calcular el valor de la fuerza de roce y calcular el impulso neto sobre el cuerpo. Bueno, listo. Sí, compartan chicos si quieren. Compartan pantalla. O sea, alguien que ya lo tenga escaneado, sacado una foto. Anastasio, como siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, muy bien, muy bien. Tenemos bien el diagrama del cuerpo libre, ¿eh? El peso, la normal. Digamos, ustedes consideran que el cuerpo se desplaza para la derecha, entonces la fuerza de roce para la izquierda. La energía cinética este, inicial, digamos que es 44 joules. La energía cinética final, me pone que es un quinto. Este, expliquen eso, ¿por qué es un quinto? ¿Eh? Alguien, cualquiera del grupo que explique por qué es un quinto. Porque sería el 20% de, o sea, se reduce un 20%. Sí, 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 sí. Seguí, seguí. Esta parte tenemos que ser claros, ¿ah? Se disminuye en un 80%. Y si hubiera dicho se disminuye a un 80%, ¿hubiera sido lo mismo? En el No, caso en el que fuera, si se disminuye en un 80%, tendríamos que calcular el 80% de la velocidad, pero cuando dice que se disminuye en 80%, ahí imaginamos nosotros que estaba especificando que la velocidad final, no, la energía cinética final, se disminuye al 20% de la inicial. Claro. Bien, primero que nada, no es porcentaje con respecto a la velocidad. Estamos hablando de porcentaje con respecto a la energía. Como dice, la energía cinética disminuye en un 80%. Si yo disminuyo en un 80%, lo que me queda es un 20%, ¿bien? Y un 20% en fracción es 0,2, que es lo mismo que poner un quinto, que es lo que te han hecho y está bien.
Y si yo hubiera dicho se disminuye a un 80%, la energía cinética final es el 80%. O sea, se ha disminuido un 20%. ¿Mm? Quizá le parezca un juego de palabras, pero ese tipo de cosas hay que prestar atención dentro de un enunciado, porque si no, obviamente vamos a calcular la cosa mal. Se han puesto que la energía cinética final, un quinto, o sea, 0,2, o sea, el 20% de 44 joules, que la energía cinética inicial, la energía cinética final, son 8,8 joules. Está perfecto eso. El delta de la energía cinética, entonces va a ser la energía cinética final, los 8,8 joules menos la energía cinética inicial. Eso es el delta de la energía cinética, ¿verdad? Bueno, subamos, corramos, a ver. Ahora dice que el trabajo neto es la variación de la energía cinética, perfecto. Y empieza a desarrollar, si recuerdan el diagrama del cuerpo libre, teníamos el peso, la normal y la fuerza de roce. Fíjese en el desplazamiento, fíjese en el ángulo que forma el desplazamiento con la normal, que ahí serían los 90 grados, como están marcando ahí. El ángulo que forma el desplazamiento con el peso, que también serían los otros 90 grados, no es menos 90 grados porque el ángulo entre los dos vectores es un ángulo, es un valor positivo entre 0 y 180 grados. Y el ángulo con la fuerza de roce, que como está marcando ahí el puntero, son 180 grados. ¿Ah? Entonces, ahora sí volvamos, bajemos. Trabajo del peso, como el ángulo es 90, el trabajo del peso es 0. El trabajo de la normal, también me va a quedar 0. El trabajo es únicamente el trabajo de la fuerza de roce. Entonces pone al trabajo de la fuerza de roce, lo reemplaza por la definición fuerza de roce, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Y fíjense que a él ya le queda bastante fácil. La única incógnita es la fuerza de roce, que lo despeja. De vuelta, no es que la fuerza de roce sea negativa, porque era el módulo de la fuerza de roce, y le queda eso. Eso está perfecto, chicos. Está perfecto, incluso, digamos, lo han hecho, esta vez sí que lo han hecho bien, han puesto primero las ecuaciones, han puesto unidades en todas partes. Está de 10. Ahora, ese era el punto A. Y me dicen que el punto B, que les pedía el impulso neto, no lo han podido hacer, ¿ah? ¿Me están diciendo? No logramos hacer el punto B. A ver, ¿alguien más que tenga alguna idea de cómo hacerlo? Podríamos hacer, a ver, ¿qué cosa podríamos hacer? A ver, ya voy a presentar yo. Una ventana, compartir. Ajá, bueno. Para esto necesitamos algunos datos. Estamos hablando del punto B. Perdón. Punto B lo que me pedía era... Perdón, ¿qué es lo que te pide? El impulso neto, ¿verdad? Sí, profe. El impulso neto. Y el impulso neto es igual, y por lo menos hay dos opciones para el impulso neto. ¿Cuáles serían esas dos opciones? Estoy esperando que me respondan, chicos, a ver. La diferencia de la cantidad de movimiento. Bien, el delta de P. Y la otra opción que podríamos pensar, La fuerza resultante por la diferencia del tiempo. bien, también puede ser eso. Sí, ¿eh? La fuerza resultante por el delta de T. Acá alguien llegó, Maximiliano llegó también. Bueno, ¿y por cuál de las dos nos vamos a decidir? A ver, empecemos con esta. A la fuerza de roce, a la fuerza resultante, ¿la tenemos? Fíjense, ahí tienen que pensar en el diagrama del cuerpo libre. Yo no voy a estar compartiendo de vuelta, ni pidiéndole a Anastasia que comparte de vuelta la pantalla. Y sí, sería, en mi caso sería menos fuerza de roce. Claro, Debido sería, a...
Sería la fuerza roce. Esa la tenemos. ¿Y tenemos el tiempo? No, no tenemos. Bueno, eso. Bueno, entonces por esta parte no. ¿Y el delta de P? ¿A qué es igual el delta de P? Masa por velocidad. Cerca, pero no es así. No es Cantidad de exactamente. movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y si lo ponemos como masa por... Masa por velocidad. Delta de V. Muy bien. Sí. Masa por B final menos B inicial. Y bueno, la masa la tenemos. ¿Tenemos el B final? No tenemos la masa. Profe, no tenemos la masa. Ah, mira vos, si no tenemos la masa no lo podemos hacer. A ver. Capaz que yo me he equivocado en el problema. Espera. Ah, mala mía. Sí, hay que cambiar. A ver, sí, sí. Con razón que no lo podían sacar, chicos. Está bien, es insacable. O Es sea que que ahí ese- faltamos. sí, es que pasa que ahora como este año estoy mezclando lo que es trabajo con impulso, si me doy por agarrar y por simplemente por preguntar el impulso y no fijarme si tenían los datos, ¿no? Entonces, mala mía, aumentemos ahí, qué sé yo, la típica masa de cuánto. 2 kilogramos. Perfecto, ¿eh? Entonces, esta entonces ya la vamos a tener ahora. Esta no estaba. ¿Y la velocidad final? ¿Tenemos la velocidad final? ¿Tenemos la velocidad final? ¿Tenemos la velocidad inicial? ¿Tenemos estas cosas? No, pero tenemos la energía cinética inicial y la energía cinética final. Entonces podríamos despejar ambas velocidades. Ajá, mira vos, qué interesante, porque yo tengo la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y entonces ya sabemos que esto vale unos 44 joules. Viene al pelo que la masa sea 2 kilogramos, cosa que se simplifica. Y entonces, de acá, vamos a despejar de ahí simplemente cuánto vale la velocidad inicial, ¿no? Y lo mismo tenemos la energía cinética final. ¿Cuánto le daba la energía cinética final? No me acuerdo el valor. Pero bueno, es la misma historia. Con la energía cinética final, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y de ahí en más ya es reemplazar. Lo llevamos a esas dos velocidades. Las llevamos acá. Y con eso vamos a poder calcular el delta de V. Pero no, mala mía, porque ahí me había olvidado de darle también la masa del problema como dato. Pero bueno, al primer punto lo han hecho perfecto, chicos, ¿no? Y a este de verdad, el punto B de verdad no se podía hacer con esos datos, así que digamos que está todo bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, me sacó un poco de ropa porque me estoy asando ya. Bueno, ese es el problema 7. Y el problema 8. ¿Alguien lo ha hecho el problema 8? ¿Ha intentado hacer el problema 8? Estoy leyendo, se tira un cuerpo de 2 kilogramos, inicialmente en reposo, sobre una superficie horizontal rugosa, aplicando una fuerza de 12 newton, un ángulo de 12 grados, bla, 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 bla. El balón que alcanza una velocidad después de recorrer tanto. Ah, bueno. Bueno. Están por lo menos leyendo el enunciado, chicos. ¿Mm? A ver, ¿qué es lo que haríamos primero?
primero, nos ubiquemos dentro del tema, pero en realidad para ustedes este tema incluye dos cosas, entonces, pero cualquiera de esas dos cosas, en realidad, son dos cosas, quiero decir, o es impulso o es trabajo, esos son los dos temas grandes. El primer paso es el mismo, independientemente del tema. Y el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ese tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo, superficie horizontal rugosa, se le aplica una fuerza de 12 newton que forma un ángulo de 12 grados con la horizontal. O sea que la fuerza no es una fuerza horizontal. Entonces se le aplica la fuerza F. Y aparte, ¿qué más tenemos? Bueno, la fuerza bastante obvia, el peso. La normal. Y el problema me dice que el coso es rugoso. La fuerza es rugosa. Y en otros años no sé si les presentaba este problema, pero esta dificultad. Pero ahora ustedes tienen que decidir o tienen que ver a ver por qué camino lo van a resolver este problema. ¿Lo van a resolver por impulso o lo van a resolver por trabajo? Y solo uno de esos caminos está bien, digamos. Si leemos el enunciado, ¿qué es lo que creen? A ver, ¿por qué habría que resolverlo? Yo diría por trabajo, profe. ¿Por qué por trabajo? Sí, es cierto, es por trabajo. ¿Por qué por trabajo? O dicho de otra manera, ¿por qué no por impulso? Por impulso no se lo puede resolver, pero ¿por qué no se lo puede resolver por impulso? Y sí se lo puede resolver por trabajo. Porque no tenemos lo que sería la velocidad inicial. Sí tenés la velocidad inicial. Te dice el problema que es cero. Un cuerpo de 2 kilogramos inicialmente en el reposo. ¿Saben dónde está la diferencia? En que me dice, el bloque alcanza una velocidad de 4 metros sobre segundo después de recorrer una distancia de 4 metros. Si le hubiera dicho el cuerpo alcanza una velocidad de 4 metros por segundo después de 2 segundos, bueno, era por impulso. Porque recuerden siempre que como cambia la fuerza en función de la posición, de la distancia, como le dicen ustedes, que está mal dicho, en función de la posición, el peso me determina el trabajo de un cuerpo. En cambio, cómo cambia la fuerza en función del tiempo, eso tiene que ver con el impulso. Entonces, como acá me dice la parte esa que el bloque alcanza una velocidad de 4 metros por segundo, después de recorrer 4 metros, gracias a eso, que el dato son esos 4 metros, se lo puede hacer por trabajo. Si me hubieran dicho todo exactamente el mismo enunciado, pero me hubieran dicho después de 5 segundos, bueno, ya había que hacerlo por impulso. Y podían ser exactamente las mismas preguntas. O sea, en este caso, por las preguntas no me doy cuenta si puedo hacerlo por trabajo o por impulso. Es por el dato del problema. Bueno, el punto A, lo que me pide el problema, es lo que ya hemos hecho, el diagrama de cuerpo libre. Aquí está el punto A. Está perfecto. Por ahí. Y ahora nos piden que determinemos el valor de la fuerza de roce. Y como lo hacemos por trabajo, entonces acá tengo que tener en cuenta
cuál es los pasos, el método de trabajo. Si alguien lo tiene así ahí, cuál era el método para resolver los problemas por trabajo, era primero que nada hacer el diagrama de cuerpo libre y ya está. Segundo, dibujar sobre el mismo diagrama de cuerpo libre, dibujar el vector de desplazamiento con otro color, también saliendo siempre del centro del cuerpo. Eso lo dibujamos para que entendamos ahí cuál es el ángulo que hay entre la fuerza F y el desplazamiento, el ángulo entre la normal y el desplazamiento, el ángulo entre el peso y el desplazamiento, el ángulo entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Eso es lo que uno siempre tiene que evaluar. Por eso que lo dibujamos. Si no lo dibujamos es bastante difícil muchas veces saber así nomás cuál es el ángulo. Vamos a calcular entonces el valor de la fuerza de roce. Fíjense que siempre también en estos tipos de problemas ya es así. Me preguntan algo, supongamos, me preguntan la fuerza de roce. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la formulita de la fuerza de roce? Supongamos que se estén copiando así ahí en el cuatrimestral, en la prueba. Lo que le preguntarías a alguien, al compañero que tenía a la par, si te dice, si el problema pregunta cuál es el valor, determinar el valor de la fuerza de roce, vos le estarías tentado muchas veces a preguntarle, bueno, ¿cuál es la formulita de la fuerza de roce? Y realmente si a alguno se le ocurre ¿a alguien se le ocurre alguna formulita para la fuerza de roce? Coeficiente de roce por normal. Muy bien, ¿tenemos el coeficiente de roce? No. Bueno, entonces, obvio que por ese lado no va. Entonces hay que emplear otras cosas. En estos problemas en general ya no es que no existan las formulitas, sino que en realidad hacemos otras cosas, seguimos métodos, más que formulitas seguimos métodos. Acá el método, como hemos dicho que era por trabajo, era básicamente que vamos a plantear que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Mm? La variación de la energía cinética, un medio de la masa, por la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. El trabajo neto, fíjense en el diagrama del cuerpo libre, va a ser básicamente el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza de roce. ¿Mm? O sea, el trabajo neto siempre es la suma de todos los trabajos. Ahora, hay algunos de esos trabajos que me van a dar cero. A ver, no lo hagamos de vuelta porque ya lo hemos hecho ya varias veces dentro del programa. De ver el diagrama de cuerpo libre, ¿qué trabajo le van a dar cero? El trabajo de la normal y el del peso. Bien, entonces el trabajo de la normal es cero, el trabajo del peso es cero. Esto muchas veces está bueno para hacerlo en la carpeta, en el práctico, poner así directamente. En el cuatrimestral y en la prueba no, porque en realidad es un solo problema. En el práctico tengo varios problemas, entonces no estoy haciendo siempre lo mismo porque medio como que ya uno se cansa y es siempre. Pero el cuatrimestral o en la prueba es un solo problema, así que más vale que explicamos por qué el trabajo de la normal es cero, como han hecho los chicos en el punto anterior, por qué el trabajo del peso es cero, y calculamos lo que me interesa, ver por ejemplo algunas cosas. El trabajo de la fuerza F, acá me interesa mucho cuál es la formulita, qué pondríamos acá a continuación. Dígame. La fuerza F por el desplazamiento por el coseno de 12 grados. Muy bien, la fuerza F por el desplazamiento, y yo siempre le he aconsejado que ponemos directamente el coseno, no ponemos coseno de alfa, ponemos directamente el valor del ángulo, ¿no? Te voy a dejar el lugar para el cálculo, y el trabajo de la fuerza de roce, ¿qué pondríamos acá? Como formulita de partida. Fuerza de roce por desplazamiento por coseno de 180 grados. Muy bien. Lo bueno es con que en algún momento, si ustedes ya se llegan a dar cuenta, es siempre lo mismo, tenés que hacer una cosa y después hacer otra.
Cuando le encuentran la regularidad, los problemas dejan de ser problemas, dejan de ser dificultades, digamos. Entonces, el problema me dice que esta fuerza, ¿cuánto varía la fuerza? ¿2 newton? Ah, no, 12 newton. Se aplica una fuerza de 12 newton y también forma un ángulo de 12 grados. Y la masa de 12 grados, ¿no? ¿Dice 12 o 1.2? A ver, 12. 12 dice 12. 12, ¿eh? Bueno, entonces lo tengo que corregir. Es interesante eso, porque vos, por ejemplo, muchas veces en los, en los cuatrimestrales, algunas veces copian mal los enunciados. Si es un problema como este, y vos has copiado 1,2, yo entiendo, bueno, ha leído mal o ha confundido, mira, justo la impresión de él capaz que ha salido fea, y capaz que no te termino bajando ningún punto, porque bueno, en realidad hostia, una confusión, pero otras veces no, porque otras veces justamente con ese valor sucedían cosas si la fuerza era mayor que 10, y sucedían otras cosas si la fuerza era menor que 10, como vos has considerado que era 1,2, entonces medio como que se cambia mucho el problema en sí. Y entonces, bueno, sí, por equivocarse muchas veces en un número, como que ese problema entero termina estando mal, ¿sí? Pero en Lo que general, pasa es que en el enunciado que me mandaron dice 1,2, por eso preguntaba. este, sí, pero, va, no sé si supuestamente todo el mundo mandó el problema mío, así que no, no Sí, ya sé. sé, me parece raro, pero así me aparece en el mío. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, bueno, a ver, volvamos entonces a esto. ¿El desplazamiento era de cuánto? Después de recorrer una distancia de 4 metros. Ahí lo que tenemos que entender que ese desplazamiento, si hablo del problema, es de 4 metros y tenemos el coseno de 12. Bueno, no sé cuánto es el coseno de 12. Es 0,97 el coseno de 12. 0,97. Bueno, pongamos el 0,97. Agarramos la calculadora y eso nos da cuánto. 46,56. 46,56. ¿Qué? Jules. Muy bien, muy bien. Sure. Trabajo la fuerza de roce. Ah, ¿o esa era la incógnita? Bueno, pero veamos a ver qué podemos poner acá. La fuerza de roce, el desplazamiento que son los 4 metros y el coseno de 180 que vale -1. O sea, esto, bueno, eso que está ahí. Por otro lado, ya teníamos, a ver, si llevamos todo acá, un medio, la masa del cuerpo, ¿cuánto era la masa del cuerpo? Cuerpo de 2 kilogramos. Siempre con 2 kilogramos se me simplifican, se me hace más fácil los cálculos. La velocidad final era de 4 metros por segundo, ¿verdad? A ver, chicos, alguien que tenga otra pestaña, porque yo tengo que andar pasando de un lugar a otro. Sí. La velocidad, claro, 4 metros por segundo. Y al cuadrado, yo lo voy a poner directamente así, al cuadrado son 16 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. La velocidad inicial era 0, que decía que partía del reposo. Entonces esta parte, este 2 se me simplifica con este 2, esto me queda de 16 joules. El trabajo de la fuerza F, ya lo hemos calculado, que es 46,56 joules, más el trabajo de la fuerza de roce. Entonces de ahí despejamos el trabajo de la fuerza de roce, 16
menos 46. Y esto me da la módica suma de 29,44. ¿Que no es 30,56? Ah, 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 no, 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 no. Sí, da 30,56, profe. Menos 30,56. menos 30,56. Lamentablemente. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, está bien. Tienen toda la razón, chicos. Menos 30,56 joules. Esto es lo que me da el trabajo de la fuerza rosa. Y eso es lo que yo voy a llevar acá. Ya sabiendo cuánto vale, que el trabajo de la fuerza rosa vale menos 30,56. Y esto es igual a, perdón, ¿cómo hacer estas cosas bien? Joule. Y a esto que está acá, multiplicando, lo vamos a pasar por acá dividido. ¿Ah? ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que he hecho? Recuerden que acá, o sea, esto es medio como lo que se iba haciendo aparte, ¿eh? Teniendo ya el valor de la fuerza de roce, a eso lo llevo a esto y saco ya cuánto vale la fuerza de roce. Y ahora sí, esa fuerza de roce me da 30 dividido en 7,5 y algo, ¿verdad? ¿Y así? ¿Es así, chicos, o no? ¿Qué pasa? ¿Se cortó la transmisión? Profe, me da como de 7,64 newtons. Ah, ¿64 te da? Sí, Claro, bueno, sí, sí, tenés razón. Yo dividí mal mentalmente. 64 me has dicho. sí. 7 y moneda me da. Ah, listo. Y entonces es el valor de la fuerza y chao. Pero fíjense cuál es el método, ¿ah? O sea, yo empiezo haciendo el diagrama del cuerpo libre. Me pregunto, ¿cómo lo tengo que resolver esto? ¿Por trabajo o por impulso? Bueno, debido al dato del problema que era el desplazamiento, lo hago por trabajo. Entonces sé que con el trabajo tengo que dibujar también el vector de desplazamiento. Y sé que si lo voy a resolver por trabajo, tengo que plantear que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, que es la ley dentro de ese tema. La variación de la energía cinética, en este caso, la expreso en términos de las velocidades, porque las tengo de datos. Trabajo neto, la suma de todos los trabajos. Voy calculando los trabajos por separado, cuánto valen, para sumarlos a todos ellos. Con eso despejo mi trabajo incógnito, que es el trabajo de la fuerza de roce. Teniendo ya el trabajo de la fuerza de roce, la llevo a la expresión que es como la definición del trabajo de la fuerza de roce y despejo la fuerza de roce. ¿Mm? Ven que no son problemas como para emplear una formulita, no hay una formulita que no existe acá, ¿no? Es un método, es un planteo que uno hace. Así que bueno, ese es el 8. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. Bueno, nos quedan 20 minutos, 15 porque capaz que ya se tengan que ir a otra clase. Y vamos a hacer el problema más complicado que el problema que he sumado, el problema 9.
Lo tienen todo al enunciado del problema, ¿verdad? A ver. Problema 9 no es fácil de hacerlo, por eso yo ya lo tenía pensado hacerlo yo, pero tampoco no quería dejar que dejemos de estar haciendo este tipo de problemas. Dice un cuerpo de 200 gramos que se desplaza sobre una superficie horizontal lisa con una rapidez de 10 metros sobre segundo, impacta con un resorte. El resorte es ese tipo de diente de serrucho que está puesto ahí, que le ejerce una fuerza que varía con la posición, como se indica en la figura, y tenemos que calcular cuál es la compresión máxima del resorte. Bueno, volvamos al dibujito. Primero hay que entender un poco cuál va a ser la idea de todo esto. A ver. Tenemos el cuerpo, que como está con una superficie lisa, estos 10 metros por segundo se tendrían que mantener por siempre. Lo que pasa es que el cuerpo se encuentra en un determinado momento con un resorte. Ese resorte tiene el otro extremo unido a una pared que vamos a hacer una idea con que es una pared rígida, o sea, la pared no se mueve. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? El cuerpo va a venir con esta velocidad, esta misma velocidad hasta que, digamos, choque contra el resorte. Una vez que choca contra el resorte, el cuerpo en realidad lo que va a hacer, lo va a comprimir el resorte. El cuerpo lo va a comprimir al resorte y va a llegar un momento que ya el resorte ya va a estar detenido. Es el momento que nos pregunta el problema, hablan de la compresión máxima. Obviamente, de ahí en más, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el resorte ya lo va a empezar a empujar el cuerpo de vuelta para el otro lado, ¿no? Pero esa parte no nos pregunta. Nos dicen únicamente cuál va a ser la compresión máxima. ¿Y qué pasa con la fuerza del resorte? La fuerza que hace el resorte, por enunciado, es una fuerza variable. O sea, el resorte, si ustedes tendrían que dibujar acá, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Bueno, hay dos fuerzas que son obvias. Una es el peso, otra vendría a ser la normal. ¿Y qué otra fuerza más está actuando sobre ese cuerpo? Sí. La fuerza que produce el resorte y la que lo había impulsado al principio. No. Primero, la fuerza que le ha hecho el resorte, sí. ¿Y para dónde es la fuerza que le hace el resorte? Para la izquierda. Para la izquierda. Esta es la fuerza que le hace el resorte. Después de lo que has dicho al comienzo es un error conceptual grave. Cuando el cuerpo viene, cuando se mueve acá solito, así ahí. ¿Por qué se mueve? Se mueve porque alguien lo empujó. Pero ese alguien ya no lo está empujando, por eso está todo sobre una superficie lisa. A ver, si hubiéramos hecho diagrama de cuerpo libre acá, en este momento, antes que lo choque el resorte, tendríamos el peso y la normal. Y no hay ninguna otra fuerza más. No puede haber ninguna otra fuerza más. Yo llego a dibujar una fuerza F horizontal, supongamos, porque vos me decís, bueno, porque el cuerpo se mueve para la derecha, y si hay una fuerza, porque esto tendría que estar acelerado. Y si estaría acelerado, ya no podría ser cierto el enunciado que me dice que viaja a velocidad constante. ¿Mm? Entonces, Ah, ok. justamente cuando venía al comienzo, las únicas fuerzas que actuaban era el peso y la normal. Se aplica la primera ley de Newton. Como la suma de fuerza es cero, entonces el cuerpo va a velocidad constante. En tu caso, uno lo razona al revés. Como el enunciado me dice que la velocidad es constante, yo entiendo que la suma de fuerza es cero. Y es por eso que no debe haber ninguna fuerza neta sobre la horizontal. Pero cuando lo choca el resorte es el que lo frena.
Entonces el resorte le hace una fuerza que se opone a la velocidad que tenía el cuerpo. Bueno, en realidad tiene que ver también para dónde iba el cuerpo venía de acá. Por eso el resorte le hace una fuerza, para el otro le hace una fuerza hacia la izquierda. Esa fuerza es la que dice el enunciado, esta fuerza es la que por enunciado es una fuerza variable. No es siempre la misma fuerza. Y esta X que está acá, que para nosotros siempre es la posición, es una especie de posición, pero posición medida desde que el cuerpo está en contacto con el resorte. Es como que se mide desde ahí. Este lugar es como el 0 para medir una especie de X. Pero que en realidad acá, en este gráfico, representa qué tan comprimido está el resorte. Cuando acá al comienzo, cuando la X es 0, quiere decir que el cuerpo, o perdón, el resorte no está ni comprimido ni estirado. Pero si yo lo muevo hasta acá, hasta un determinado valor, el resorte me ejerce una fuerza F con un determinado valor. Si yo me muevo un poco más para acá, el resorte me produce otra fuerza. Si yo me muevo un poquito más para acá, el resorte me produce otra fuerza. Lo que se comprueba, y esto es real, para el caso de los resortes, que la fuerza... Sí que es manejo. Uso con el mouse. Bueno. ¿Podré dibujar bien alguna buena línea? Una línea recta. Bueno, supongamos eso, veanlo con ojo de madre, ¿eh? La relación que hay entre la fuerza que hace el resorte y qué tan comprimido está el resorte es una relación lineal. Tipo, si yo me comprimo, si lo comprimo 1 centímetro me hace una fuerza de 2. Y si lo comprimo 2 centímetros me hace una fuerza de 4. Al doble de compresión, doble de fuerza. Pero el problema únicamente le da un par de datos. El problema les dice únicamente que cuando se comprime 50 centímetros, la fuerza que le hace el resorte es de ¿cuánto? Según el gráfico. 80. 80 newtons. Pero esto en general, yo no sé si mi resorte se comprimió hasta 50 centímetros. Fíjense en que la gráfica incluso como que les dice como que esta línea sigue. Pero yo no sé hasta dónde llegó el cuerpo. Hasta dónde llegó el cuerpo comprimiendo el resorte. No sé si llegó hasta los 20, hasta los 30, hasta los 12,58, no sé. Entonces, esa justamente va a ser la gran pregunta. Pero lo vamos a resolver como siempre. Vamos, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Perdón, hay otra cosa más que tengo que dibujar, como lo vamos a hacer por trabajo. Que el desplazamiento del cuerpo. Porque el cuerpo se desplaza básicamente hacia desde que lo entra en contacto con el resorte, se desplaza hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos que emplear, como siempre, que el trabajo neto, si lo hago por trabajo, es igual a la variación de la energía cinética. Y acá es muy parecido a lo del otro problema. La variación de la energía cinética la expreso en términos de las velocidades. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos, o sea que es el trabajo del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza F. Pero hay cosas que ya podemos ir sabiendo. Por ejemplo, ¿cuánto vale la velocidad final del cuerpo? O sea, Bien. disculpen. Primero que nada hay que entender que acá hay dos puntos.
O sea, ¿cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final? Y eso no es fácil de entender. Mi punto inicial va a ser acá. Ese es mi punto 1 o inicial. Cuando el cuerpo recién entra en contacto con el resorte. Y ahí va a tener la misma velocidad que tenía con la que venía el cuerpo, porque recuerden que esta parte era lisa. ¿Sí? Y el cuerpo 2 va a ser cuando el cuerpo llega hasta su máxima compresión. ¿Y qué velocidad tiene acá cuando tiene el cuerpo la máxima compresión? 0. 0. Entonces quiere decir que la velocidad final es 0. ¿Mm? Y además ya lo hemos hecho ya tantas veces, ya deberíamos saber que el trabajo de la normal nos va a dar 0, el trabajo del peso nos va a dar 0, esto por el ángulo de vuelta que hay entre el peso y la normal, entre el peso y el desplazamiento, entre la normal y el desplazamiento. Y entonces la cosa se está simplificando bastante. Porque de acá, la masa del cuerpo, ¿cuánto era la masa del cuerpo? ¿Cuánto era la masa? ¿Cuánto era la masa? ¿Cuánto era la masa? 200 gramos, ¿verdad? Eso deberíamos pasarlo a kilogramos. O sea que serían 0,2 kilogramos. Y la velocidad inicial eran 10 metros por segundo. Al cuadrado van a ser esto. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Esto vale menos 10, ¿verdad? Menos 10 joules. ¿Es así o no? O yo me equivoqué en algo. ¿No es menos 10? ¿Por qué menos 100? Porque es Tal el cual. negativo de la velocidad inicial. Al No, cuadrado. pero ¿que Este no es menos menos es 10? este menos. Este menos. No, Y la, menos velo del 10 me refiero. y la velocidad es 10. La velocidad inicial era 10. Sí. ¿Y al cuadrado? 10 al Ah, cuadrado es claro. 100. ¿Mm? 10 al cuadrado es 100. Cuidado, digamos, esto no es menos BI todo al cuadrado, porque si no esto te daría positivo. Esto es menos BI al cuadrado. Entonces este menos es este menos. El BI son los 10 metros sobre segundo, que al cuadrado son los 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. La masa en el 0,2, entonces esto me quedan los 10 joules. Y esto es el trabajo de la fuerza. Yo lo que estoy buscando es cuál es el valor de X en el cual el cuerpo ya se detiene. Esa es mi incógnita. ¿Para qué valor de X? Eso es lo que me pregunta el problema. Que lo pregunta diciendo, calcule la compresión máxima del resorte. Acá en X igual a 0 cuando el resorte era nuestro punto 1, donde el resorte no estaba ni comprimido ni estirado. Acá tiene un valor. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos ¿Cómo sacaríamos el trabajo de la fuerza este, que es el trabajo de esta fuerza? A ver, quiero que me respondan eso porque eso es muy importante. ¿Eh? ¿Cómo, profe? ¿Cómo calcularíamos el trabajo de esta fuerza? ¿Qué expresión, qué formulita? A ver, pregunta. F por delta de X. No. Profe, ¿Por qué no? ¿Por qué no es F por delta de X? ¿en qué sentido es positivo? Ah, mira, si es guiándolo por lo que dice el dibujo, sí, está bien Sería lo la que vos derecha. está bien lo que vos estás diciendo. Si yo estoy poniendo mi sistema de eje, esta gráfica medio que debería ser para abajo. ¿No? Pero en realidad no le quería hacer así porque en la mayoría de los libros aparece así, pero está muy buena tu observación. Yo quiero que se den cuenta acá varias cosas. En una de ellas es que el trabajo de F acá no puede ser
F por delta de X por el coseno de lo que quieran, del ángulo que quieran, entonces no puede ser, eso está mal. ¿Por qué? Porque la fuerza no es constante. Acá tenemos que calcular el trabajo de F con el asunto del área bajo la curva. ¿Qué área? Bueno, fíjate que si este es el valor de X que yo estoy buscando, el área tuya va a ser el área de esta figura, que básicamente es un triángulo, cuya base va a ser X y cuya altura no sé cuánto va a ser. Entonces, acá hay diversas maneras de sacar esto. Quizás es medio complicado esto, chicos, pero a ver. Una manera sería escribir la ecuación de esto. Escribir la ecuación de esta recta. De matemáticas se deberían acordar que, como es una recta, esto responde a I igual a mx más b. Que en el caso particular, este es b es 0, porque pasa acá por el origen. Además hay un cambio de letra en el eje de las abscisas, no, en el eje de las, perdón, de las ordenadas, o en el eje de las y, digamos, no está la y, está la f. En el eje de las x está las x. ¿Mm? Y la pendiente. ¿Cómo sacaban la pendiente en matemática? Cuando tenían una recta. ¿No hacían delta de y sobre delta de x? Uy. Che, ¿están ahí, chicos, o todavía no? Sí, profe. A ver, ¿me están entendiendo la parte que yo les digo que la pendiente de esto es básicamente delta de i, que yo puedo tomar en realidad cualquier punto acá, que son acá los 80 newton, dividido en los 50 centímetros, que toda la vida me conviene ponerlo como 0,5 metros, y 80 dividido en 0,5 son 160 newton por metro. Eso esto es la pendiente. ¿Mm? Y entonces, el área bajo la curva, el trabajo de F, que es igual al área, va a ser la base, que es X, y por la altura, que es F. Pero F es 160 por X sobre 2. Base por altura sobre 2. O sea, el trabajo de la fuerza F van a ser, ¿cuánto tendría que ser esto? 80 por X al cuadrado. Y ahí ya lo voy a llevar ahora a esto acá. Ah, perdón. Y ahí viene la parte que me estaba diciendo alguien. Fíjense en el signo que hay entre el trabajo de la fuerza. ¿Qué signo tiene que tener? La fuerza va para un lado, el desplazamiento va para el otro. Entonces, este trabajo es negativo. Y por lo tanto esto va a ser menos 80x cuadrado. Igual a menos 10. Y bueno, de ahí ya hay que despejar únicamente cuadrado. Este es 10 sobre 80. Y cuadrado igual. Bueno. Y de ahí ya sacaremos cuánto sale. ¿Eh? Esto es un octavo. Este 0 se me simplifica con este 0. Y un octavo, ¿cuánto es un octavo? Es 0,125, ¿verdad? Un octavo. Un cuarto. Son 0,250, 0,25. Un octavo son 0,125.
Y la raíz cuadrada de eso vendrían a ser, quién sabe cuánto dará eso, 0,35. 0,35 metros. O sea, el cuerpito este que venía con la velocidad de 10 metros por segundo, cuando choca con el resorte, lo comprime básicamente unos 35 centímetros. Puede ser que este problema haya quedado complicado, seguramente se empezó a complicar acá, cuando hemos tenido que sacar todo esto del área y por qué lo hago así, pero bueno, la verdad es que estuvo muy complicado, voy a tratar de no darle problemas así en el cuatrimestral. Pero fíjense en que el planteo al comienzo era lo mismo de siempre. Hago el diagrama del cuerpo libre, marco el desplazamiento, trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, igual a la variación de la energía cinética. Y llegamos ahí al trabajo de la fuerza. Error grave, 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 error fatal es pensar que el trabajo de esa fuerza es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque eso es solo para las fuerzas constantes. Esta es una fuerza variable. ¿Mm? Bueno, chicos, hasta acá nomás, capaz que tienen. ¿Qué tienen ahora? ¿Alguna clase? Ocupé, ¿qué dijo? ¿Tienen ahora alguna clase? Química, Bueno, ya A estamos las en el 6. horario. a las 6. Ah, a las 6. Mira vos. Bueno, entonces, bueno, dudas de esto. Algo que no hayan entendido bien. Seguramente la parte que se le entendió es esto. La parte que se han perdido, perdón, es toda la parte de cómo hago para calcular el área del trabajo de la fuerza. Eso tienen que entender lo siguiente. El trabajo de esta fuerza no puede ser a través de la expresión fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo porque la fuerza no es constante. Ahí tenés que hacerlo con el área. ¿M? Y el área es un triángulo. La base es X, que es la incógnita, pero la altura justamente está en función de la base. Por eso tengo que hacer esta triquiñuela, que en realidad también podría hacerlo de otro camino. Podría hacer qué sé yo, una especie de regla de 3. Si a 50 le corresponden 80, a X, ¿cuánto le corresponde? Bueno, Disculpe, profe. sí, decime. ¿Qué era la B larga? ¿A dónde ves una B larga? Donde pone Y igual a M por X Ah, sí, más sí, B sí, larga. sí. Que no es como, así como lo viste en matemática, a la ecuación de una recta. Esta parte tenía que ver con la ecuación de una recta. Y igual a mx más b. O ax más b. O cómo le han enseñado la ecuación de la recta. Eso lo han visto el año pasado, creo. No lo recuerdo, profe. Bueno, esto se llama pendiente y esto se llama ordenada al origen. ¿M? Este, el problema estuvo acá, en la parte matemática. No saben todavía cómo sacar qué valor le corresponde a esto. ¿Eh? Mm, A ver, otra manera de explicarlo, a ver, se me está ocurriendo recién ahora. Fíjense, si hiciéramos una regla de 3, recuerden que estos 50 son 50 centímetros. O sea, en metro esto es 0,5. A 0,5 le corresponde 80. Entonces a X, que este valor, ¿cuánto le corresponde? ¿Cómo hago para sacar eso? Y sería X por 80 dividido en 0,5. X por 80 dividido en 0,5.
Bueno, es exactamente así. Y esto te da 160x. 80 dividido en 0,5 es 160. Entonces eso es lo que hago acá. Este triángulo tiene una base de x. Tiene una altura de lo que vos me acabas de decir, 160x. Porque si a 0,5 le corresponde 80, a x le corresponde, hago la regla de 3 y me queda 160x. Base por altura sobre 2. Y de ahí, esta es el área. Como acá tengo la x, agrupo y es x cuadrado. Y eso lo llevo acá, calculo, reemplazo, despejo y listo, ¿no? Pero esto de emplear la regla de 3 se puede hacer porque, primero porque la relación es lineal y después porque comparten el 0. Porque cuando la x es 0, el otro también es 0. Si tendríamos otro tipo de figura, una recta así, ahí ya no podría ser. Si esto fuera 0,5 y esto fuera 80, no podría decir que a x, entonces no. Ahí ya no podés hacer eso. Para emplear la regla de 3 tienen que compartir el 0, pero primero que nada tiene que ser una relación lineal, o sea, esto tiene que ser la gráfica tiene que ser una recta. Si no, eso no va. Yo pensaba que lo tenían bastante fresco esto lo de la ecuación de la recta. Por lo menos los años anteriores eso ya lo habían visto bien en tercero. Nosotros lo habíamos visto en Yo segundo. no me acuerdo, profe. Lo hemos visto en segundo, profe. Ah, por eso que ya se me olvida. Bueno, a ver, dejemos hasta acá. La clase que viene vamos a empezar con un tema nuevo. La clase que viene es la semana que viene. Ese tema, lo que vamos a empezar a ver ahora, si le ponemos un título, se llama choque. Ya hemos visto dos cuerpos como un sistema, hemos sumado la energía cinética del cuerpo, hemos calculado el P del sistema. Ahora lo que vamos a hacer es que esos dos cuerpitos vengan y choquen, que se golpeen uno al otro, ¡pum! Y después que chocan puede pasar varias cosas. Algunas veces se mueven juntos, algunas veces después del choque uno de los cuerpos queda quieto y el otro se mueve. Algunas veces los dos cuerpos se mueven como rebotando, cada uno para el lado opuesto por el que venía. Algunas veces uno se lo lleva puesto al otro. No sabemos qué es lo que pasa en general, pero nosotros vamos a investigar cuáles son las condiciones que se deben cumplir en todo choque y cómo podemos averiguar para dónde se mueve un cuerpo si sabemos para dónde se movió el otro. Más que para dónde se movió vamos a averiguar la velocidad con la cual se mueve un cuerpo después del choque si sabemos la velocidad con la cual se movió el otro, ¿no? Eso vamos a hacer en la primera parte y después en la segunda semana, en la segunda clase de la semana vamos a aprender algo más con respecto a las energías, los distintos tipos de energía y cómo resolver supuestamente fácil un problema, por ejemplo, como este. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para resolverlo en forma fácil a este problema? Bueno, yo voy a cortar esto y después les digo por dónde lo subo. Nos lo manda el WhatsApp, profe, que no se sube al drive esta. Ah, también. Bueno, la clase, ¿eh? Detener grabación. ¿Quiere detener la grabación? Detener